Este segmento es patrocinado por DHR Health. Y continuamos en este su programa La Salud del Valle. La mañana de hoy queremos darle la bienvenida al doctor Cruz Alberto Bernal, médico de familia y también es el director médico de los Urgent Care de DHR Health. Bienvenido, doctor. Buenos días, Oralis. Doctor, bien contenta de tenerlo, sobre todo porque es importante educar a nuestra comunidad. Y nuestra comunidad a veces está un poco confundida en lo que es un centro de urgencia y un centro de emergencia, o lo que es el hospital y los centros de emergencia. Exactamente, es bien sabido, ¿verdad? Las cosas pasan, ¿verdad? Nos enfermamos, nos lastimamos y fin de semana es fuera de horario, después de las 5 o 6 de la tarde, el doctor está cerrado y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y obviamente la primera reacción es ir a la emergencia, ¿verdad? Algunos datos nos indican, hay estadísticas que dicen que hasta 2/3 partes de las visitas a emergencias pueden ser tratadas obviamente con el doctor primario o en un centro de urgencias o urgent cares. Desgraciadamente los doctores, ¿verdad? Los horarios son solamente por la mayoría, ¿verdad? Hay excepciones, pero la mayoría abren de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay varias clínicas en la ciudad que dan servicios extendidos hasta las 9, 10 de la noche, ¿verdad? Pero no es el caso de todas. Entonces, bueno, hay que tomar una decisión, ¿no? Y no sabemos si ir a la emergencia y el doctor está cerrado. Entonces hay una necesidad y ahora es importante saber de que tenemos este recurso ahora, ¿verdad? Que es el centro de urgencia y es importante saber cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia, ¿verdad? Y sobre todo también, doctor, no saber que un centro de urgencia no es lo mismo que un centro, digamos, un freestanding. Cuando vemos un centro de ER que está en diferentes ubicaciones, es como si fuera un ER de un hospital, pero a lo mejor con no todos los recursos disponibles. Exacto. Bueno, inicialmente, ¿verdad? Un centro de emergencia es para atender emergencias. Y para entender un poquito mejor esto, es cualquier condición que ponga en peligro la vida. Por ejemplo, las más comunes, ¿verdad? Son los ataques cardíacos, los strokes o embolias y alguna condición que ponga en peligro la vida, por ejemplo, un choque, un accidente automovilístico y que la persona esté sangrando demasiado o, por ejemplo, que no pueda respirar. Entonces esto definitivamente se debe de atender en un centro de emergencias, que la mayor parte están afiliadas a un hospital o en el hospital. Que tienen todos los recursos y que también es importante mencionar, ¿no, doctor? Que cuando algo así ocurre hay que llamar al 911. Exactamente. Está el caso también de los freestandings, que los freestandings a veces son independientes, pertenecen a un grupo de personas que abren uno de estos centros para proveer este tipo de servicios. El problema es que en caso de ser necesario, esa persona o ese paciente va a tener que ser transferido a un centro de emergencia, al hospital, ¿verdad? Entonces a veces esto incurre en gastos que no tenemos contemplados. Eso es a grosso modo las diferencias, ¿verdad? Y está el centro de urgencias, que se atienden, por ejemplo, problemas respiratorios, ¿verdad? Como el flu, como las gripas, como enfermedades gastrointestinales, enfermedades urinarias, ¿verdad? O el hijo está practicando soccer, ¿verdad? El fin de semana o a las 7 de la noche y se lastima el tobillo, ¿verdad? Exacto. Unas torceduras, exactamente. Y en el centro de urgencias hay acceso a X-rays, hay acceso en caso de que tengamos que poner algún yeso o inmovilizar, se puede hacer ahí y dar continuación. Esas son una de las cosas que podemos atender en el centro de urgencias. Y son, digamos, doctor, para nosotros estar un poquito más claros y entender mejor, es básicamente las condiciones que puede atender el médico primario, pero en el caso de que el médico primario esté cerrado su oficina, esta es una extensión al médico primario, que va a existir esa comunicación después que el paciente va a un centro de urgencia, ¿no? Con el doctor primario.
Exactamente, es bien importante y es muy importante el punto que tocas. Siempre se le dice a los pacientes que es muy necesario que haga un seguimiento con el doctor primario. Les decimos y les recalcamos cada vez que es importante tener un médico primario en el caso de hacer cierto tipo de estudios, que el médico primario le dé seguimiento a lo que hagamos, ¿verdad? Cultivos o radiografías. Nosotros nos ponemos en el centro de urgencia, se pone en contacto con el paciente en caso de que al segundo día o al tercer día salga algún resultado, ¿verdad? Pero es importante que tenga un médico primario que le dé seguimiento a eso. Y que también el centro de urgencia se va a comunicar con ese médico primario, ¿no? Efectivamente, al día siguiente de ver al paciente, por la mañana se le manda un discharge summary, prácticamente una carta donde dice lo que sucedió, el motivo por el que el paciente fue al centro de urgencia y si hay algo que seguir. Y doctor, hay buenas noticias para nuestros veteranos. Vamos a traer esa información, pero tenemos que pausar y regresamos con esa información tan importante para nuestros veteranos. Bueno amigos, vamos a una pausa, regresamos en breve.